¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto hoy estar comenzando una semana más. Sí, recuerde que estamos en nuestra serie Mayordomo. Y esta es la última semana en la que terminaremos esta enseñanza de mayordomo o mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es una persona al cuidado de la administración de las propiedades de otra persona. ¿Esto qué significa? Alguien que administra lo que no es suyo. Bueno, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, la Biblia nos dice, y el apóstol Pablo está hablando a los cristianos diciéndoles, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel delante de Dios. Hoy quiero tocar una parábola que hemos predicado, escuchado mucho, y es una de mis parábolas favoritas, la multiplicación de los panes y de los peces. 5 panes y 2 peces. ¿Qué podíamos hacer con tan poco y con tanta cantidad de gente que seguía a Jesús? Esta historia se encuentra en diferentes libros de la Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21, en Marcos 6, versículo 30, en Lucas capítulo 9, del 10 al 17, pero hoy quiero tocar esta parábola en el libro de Juan, en el capítulo 6. Voy a leer solo los primeros 2 versículos y a explicar toda la parábola. Dice que después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían en él las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Jesús dice que se fue a solas al otro lado del mar. Él estaba en un momento difícil de su vida. Cuando él se fue a solas a este lugar, lo único que Jesús pensaba era estar a solas. Estaba en un momento de aflicción. ¿Usted ha tenido momentos de aflicciones? Jesús acababa de enterarse, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 14, versículo 13, que su amigo, su hermano, su pariente, su familia, alguien que había caminado con él en su ministerio, había sido aniquilado, había sido degollado. Estamos hablando de Juan el Bautista. Imagínese la aflicción o las circunstancias que Jesús estaba viviendo al saber lo que había sucedido con Juan el Bautista. Él quiso apartarse y alejarse del lugar de la noticia y estar a solas con su Padre, con su Creador. Sin embargo, dice la Biblia que la gente le seguía en grandes multitudes porque veían los milagros que Jesús estaba haciendo. Dice que después de que la gente le siguió, Jesús empezó a compartir la palabra de Dios y muchas personas fueron sanadas, fueron libradas. Estaba en un lugar desértico. Ahí miles y miles de personas estaban escuchando su palabra. De tal manera que dice la Biblia que fueron 3 días, sí, días, noches y madrugadas en que la gente solo permanecía escuchando la palabra de Dios. Después de este tiempo, los discípulos empezaron a incomodarse y a decir, estamos viendo que la gente está cansada. Usted sabe que cuando la gente está cansada, ¿verdad? Da hambre. La gente no había comido. 3 días sin comer, 3 días con cansancio, 3 días tal vez en una misma posición escuchando la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? ¿Qué estaban recibiendo estas personas que no estaban distraídas, alteradas, no estaban golpeándose, no estaban desordenadas, no estaban distrayéndose unos a otros, sino que estaban completamente atentos escuchando la palabra de Dios? ¿Sabe? La palabra es vida, la palabra trae paz y la palabra trae esperanza a cada uno de nosotros. Así que los discípulos que estaban ahí, dice la Biblia que Felipe, ¿verdad? Pedro,
Andrés, su hermano, se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Pedro, ¿puedes ir tú y decirle a Jesús que la gente está cansada y tiene hambre? Y tal vez Felipe decía, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir y decirle a Jesús, pues que le corte un poquito, porque la gente, tal vez él no se ha dado cuenta de las circunstancias en las cuales la gente está y por lo tanto él puede seguirse. Así es que Felipe fue y le dijo, maestro, la gente está cansada y tiene días sin comer. Pareciera ser que Jesús no se había dado cuenta de esto, sin embargo, él conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Le dijo a Felipe, ve y busca comida. Felipe y los demás discípulos fueron y buscaron comida. Encontraron a un pequeño jovencito. Me imagino un adolescente previsor, disciplinado, un adolescente que podemos sacar muchas enseñanzas de este jovencito. Traía 5 panes y 2 peces. Dice que se los quitaron, se los llevaron a Jesús y lo primero que Jesús les dijo a los discípulos, ordenen a la gente, les vamos a dar de comer. Tal vez usted, ¿qué diría? Ya está chiflado. ¿Qué va a hacer con 5 panes y 2 peces? Vamos a ordenar a la gente en grupos y a sentarlos sobre el pasto para darles 5 panes y 2 peces cuando son más de 5,000 hombres. Esto significa con sus mujeres y con sus hijos, que eran miles de personas. Ellos hicieron y obedecieron, no cuestionaron a Jesús, sentaron a la gente. Y una vez sentada la gente, llevaron estos alimentos, pocos alimentos a Jesús. Y dice que Él los tomó, dio gracias, los bendijo, los partió y los entregó a los discípulos. Los discípulos obedecieron. Tal vez había temor, no sé cuál sería la actitud de los discípulos al repartir los pocos alimentos que Jesús les había entregado y les había puesto en sus manos. Estos discípulos comenzaron a repartir los panes y los peces. Comenzaron a repartir los panes y los peces. Comenzaron a repartir los panes y los peces. Y los panes y los peces seguían alimentando a las miles de personas. ¿Sabe? Ese día los discípulos, Jesús mismo y todos aquellos que estaban en ese día fueron testigos de un gran milagro. Usted y yo seremos testigos día a día de todos y cada uno de los milagros que Dios puede hacer en nuestra vida solo si creemos en Él, solo si estamos con Él. Esta historia y esta parábola comienza con creer en medio de la adversidad, creerle a Dios aún en medio de la escasez, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Jesús estaba afligido. En medio de la desesperanza, Dios puede hacer un gran milagro en usted y en mí. Que Dios les bendiga.